Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a ver cómo calcular el pH de una sal anfótera cuando tenemos un ácido, bueno, una base polifuncional, ¿verdad? O lo que normalmente ustedes conocen por ácidos polipróticos, por ejemplo. Entonces, imaginemos que tenemos que calcular el pH de una disolución que es de esta forma, NaHA. Es decir, vean que esto proviene de un ácido poliprótico, de la desprotonación de ácido poliprótico, que en unión con este catión, por ejemplo sodio, pues va a formar una sal, ¿verdad? Y esta sal va a tener características, va a ser anfótera, es decir, que puede ser tanto, va a tener características, puede formar ácidos como bases. Depende de la especie que vamos a tener en disolución que predomine. Entonces, ¿cuáles son los dos equilibrios del cual va a ser parte esta especie? ¿Verdad? Va a formar, o puede en disolución, puede formar o va a formar parte de dos equilibrios diferentes, que ya vamos a ponerlos. Este va a ser el primero y este va a ser el segundo. Entonces, si esta especie predomina, ¿verdad? Si este equilibrio predomina, entonces esta disolución va a ser ácida, mientras que si esta especie predomina, esta disolución va a ser básica. ¿Okay? Depende de la especie que predomine. Este equilibrio que tenemos acá, el de arriba, el equilibrio asociado a esto, va a estar relacionado con la constante de equilibrio que yo voy a llamar K2, y este va a estar relacionado con la constante de equilibrio KB2. ¿Esto por qué es así? Bueno, porque recordemos que esta sal que tenemos, o esta especie que tenemos aquí, proviene de la disociación del ácido que sería H2A, ¿verdad? Que se disocia y forma esta sal. Y así sucesivamente. Por eso esta K que estamos poniendo aquí no es la K1, ¿verdad? Porque la K1 sería la disociación de este ácido. Esta más bien estamos relacionándola como K2, ¿verdad? Para que tenga sentido con todo lo que hemos visto de ácidos polipróticos. Ok, como en este caso tenemos estas dos especies, entonces lo que vamos a tener es dos equilibrios presentes y por tanto estas dos constantes de equilibrio. Entonces yo voy a tener la constante A2 que va a ser igual la concentración del dihidróneo por la concentración de esta especie entre concentración de la especie anfótera. Y por el otro lado voy a tener KB2 que va a ser igual, por cierto, a KW entre Ka1, ¿verdad? Porque vean que este es el ácido cuya constante asociada es Ka1 y este es igual a H2A por H, ¿verdad? Este equilibrio sería entre HA. ¿Okay? Ahora, si ustedes se refieren, ¿verdad? En el libro pueden ver esto con mucho más detalle, pero podemos ver que todas estas relaciones podemos derivarlas a partir de las concentraciones analíticas de las sustancias y por una serie de ecuaciones que se llaman balance de masas que les voy a explicar a continuación. Entonces esto podría estar dado, ¿verdad? Concentración analítica de la base, ¿verdad? Que es la concentración en cualquier momento va a estar dada por esta especie, la concentración en equilibrio de esta especie, más la concentración en equilibrio de esta otra especie, más la concentración de esta que está acá. ¿Y de dónde viene esto? Si nosotros hiciéramos el cuadro ICE, ¿verdad? Podríamos derivarlo, pero no lo voy a hacer en este momento. Y por el otro lado, el balance de carga estaría dado de la siguiente manera.
Si quisieran profundizar en esta parte, pueden hacerlo leyendo el capítulo 11, pero no es necesario. En este caso nada más vamos a ver de dónde provienen todas las exposiciones que tomamos en cuenta al calcular el pH de una sal anfótera. Ok, entonces vean que esto que tenemos acá, que es la concentración del ion sodio en el equilibrio, podríamos decir que es lo mismo, ¿verdad? Podríamos decir que esta concentración de ion sodio en el equilibrio es igual a la concentración analítica de la base. ¿Por qué? Bueno, porque esta base se puede disociar completamente y entonces el ion sodio va a corresponder a esta concentración total, ¿verdad? Que es el ion sodio, recordemos que va a ser un ion espectador en este caso. Entonces podemos sustituir esto de esta forma y la ecuación quedaría así. Es importante que tengan en cuenta todas las disposiciones que van a surgir de acá. Ya las vamos explicando una a una. Okay, entonces vean que aquí tenemos una primera ecuación que es relacionada al balance de masa, una segunda ecuación, ¿verdad?, que es relacionada al balance de carga, y teníamos aquí otras ecuaciones. En total tenemos 4 ecuaciones, pero tenemos 5 incógnitas, por lo tanto nos hace falta una ecuación. Entonces podríamos obtener una quinta ecuación para poder despejar estas 5 variables de la siguiente forma. Sabemos que Kw es igual a la concentración del ion hidrógeno, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, por la concentración del ion hidróxido. Entonces podríamos tener esta quinta ecuación. ¿Okay? Entonces vamos a aplicar algunas aproximaciones y algunos cálculos para poder utilizar y despejar y saber cuánto al final de cuentas, entonces cómo calcular el pH y por tanto la concentración de un hidrógeno de una sal anfótera. Lo que vamos a hacer inicialmente es restar estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, la de balance de masa y la de balance de carga. Vamos a restarle a la balance de carga la ecuación de balance de masa. Si colocamos ambas ecuaciones y las restamos, va a quedar de la siguiente manera. CnAHA más la concentración del ion hidrógeno es igual a HA menos más 2A2 menos. Si le restamos esta otra que está acá, sería CnAHA igual. Estas nada más las estoy copiando de arriba. A2 menos. Vamos a restarle a esta ecuación toda esta de abajo. Entonces quedaría de la siguiente forma. Vean que de este lado tengo estos dos son iguales. Entonces si los resto, pues se van a cancelar. Y por este otro lado también, si resto este con este, ¿verdad? De este lado de la ecuación se van a cancelar. Y aquí tengo 2 a la menos 2 y aquí tengo 1, entonces va a quedar por tanto 1. Entonces la ecuación final quedaría de la siguiente forma. De este lado de la ecuación tengo el ion hidrógeno y del otro lado quedaría 1 de esta especie más la concentración del ion hidroxilo más menos, porque vean que aquí está este menos, H2A. ¿Okay? Entonces vamos a llamarle a esta que es nuestra sexta ecuación, porque vamos a utilizarla más adelante. ¿Okay? Si yo tomo las constantes que tenía aquí inicialmente y las reordeno,
van a quedar de la siguiente manera, ¿verdad? Podemos reordenarlas de la siguiente manera. Yo puedo decir que el H2A es igual, ¿verdad? Nada más lo que estoy es despejando las de las constantes de arriba entre Ka1, y por el otro lado tengo esta otra que está acá. Despejar esta especie y quedaría de esta manera. Esto es para poder sustituirlas en la ecuación 6 que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces yo puedo sustituir estas más y tomar en cuenta la KW, ¿verdad? Y sustituirlas en esta ecuación. Entonces va a quedar de la siguiente forma. H3 o más va a ser igual a K2 H menos, ¿verdad? Que es esta que está aquí, entre H3 o más KW entre H3 o más, solo estoy dejando en términos de H más, ¿verdad? Eso es lo que estoy dejando. Y esta última, ¿verdad? Que sería menos H3 o más por esto que está acá. ¿Okay? Si yo multiplico toda esta ecuación por H3 o más para quitar estos denominadores, entonces la ecuación va a quedar de la siguiente forma. H3 o más al cuadrado es igual a K2 por HA menos más KW menos H3 o más al cuadrado por HA menos entre KA1. Okay. Esto es un poco largo, pero ya casi vamos a llegar al final. Entonces, si simplificamos esta ecuación que tenemos acá, puede quedar de la siguiente forma para ir despejando. ¿Okay? Recordemos que al final lo que estamos buscando es H3 o más, la concentración, para saber cuánto es la concentración del ion hidronio cuando yo tengo una sal anfótera que puede participar de dos equilibrios diferentes. Más KW. Lo que estoy aquí simplemente es despejando, y si despejo H3 más, esto me va a quedar expresado de la siguiente manera. Va a ser la raíz cuadrada, ¿verdad? Porque vean que aquí lo tenemos expresado al lado de esta forma, que simplemente es matemática, y estamos llegando ya casi a lo más importante, que va a ser las suposiciones que debemos tener presentes al calcular el pH. Ahora, y aquí es la primera aproximación, ¿verdad? Puedo aproximar que la concentración de HA menos va a ser muy semejante, y ya casi vamos a decir cuándo podemos suponer esto, a NaHA, a la concentración analítica, ¿verdad? Entonces esta va a ser nuestra primera aproximación. ¿Okay? Ya casi vamos a ver en qué casos podemos suponer esto. Y esto yo lo puedo sustituir en estas ecuaciones, en la ecuación pues, perdón, y quedaría de la siguiente forma. H3 o más va a ser igual a la K2 por la concentración analítica de la sal más KW entre 1 más la concentración analítica entre Ka1. ¿Okay? Entonces, vean que ya tengo esta expresión, que es súper importante y clave, ¿verdad? Que es el cálculo de la concentración del ion hidronio cuando yo tengo una sal anfótera. Ahora recuerden que esto aplica si yo tengo esta aproximación y se cumple. Ahora, ¿cuándo se cumple esa aproximación?
yo puedo decir que esa aproximación de que la concentración en el equilibrio es igual a la concentración analítica de la especie HA- sucede cuando, ¿verdad? Esto se cumple únicamente si la concentración en el equilibrio de HA- es mucho mayor que la concentración que las otras concentraciones en el equilibrio. Que las otras concentraciones en el equilibrio que existen, que habíamos visto en las ecuaciones anteriores, ¿verdad? En las ecuaciones de balance de carga y balance de masa. O que, como lo hemos visto nosotros en el cuadro ICI, ¿verdad? ¿Cuándo esto no se cumple? ¿Cuándo esto no se cumple? Bueno, no se cumple cuando las disoluciones son muy diluidas. De este ácido o de esta especie anfótera no se cumple. Y si Ka2 o Kw entre Ka1 son muy grandes, ¿verdad? Si yo tengo estas dos condiciones, yo no puedo utilizar estas aproximaciones que tengo acá, ¿verdad? Y eso es súper importante tenerlo claro. Ahora, hay otra aproximación que yo puedo utilizar en algunos casos y ya la vamos a ver. Otra aproximación que yo puedo tener en cuenta es que cuando se cumple que la concentración analítica entre Ka1, ¿verdad? Esta expresión que tengo aquí es mucho mayor a 1, ¿verdad? Y cuando Ka2 por la concentración analítica, que es esta otra expresión que yo tengo acá, es mucho mayor a la Kw, entonces yo puedo concluir que la concentración del H3 o más va a ser igual a la Ka1 por la Ka2, ¿verdad? Esto por supuesto que va a ser los equilibrios que estén, ¿verdad? Las constantes de equilibrio que estén involucradas. Las constantes de equilibrio que estén involucradas, ¿verdad? Porque por ejemplo si hay ácidos que son tripróticos tengo que tomar en cuenta eso, alguna otra constante. Entonces eso es otra aproximación que yo puedo tomar en cuenta. Entonces recuerden que son aproximaciones, pero se cumplen únicamente si se cumplen estos supuestos que están aquí. Entonces por supuesto que yo siempre tengo que devolverme a corroborar estos supuestos. Por último, si yo a esta expresión que tengo acá le aplico los logaritmos, bueno, le aplico el logaritmo a ambos lados de la ecuación, entonces voy a obtener la siguiente expresión. Yo sé que el menos logaritmo del H3 o menos va a ser igual al pH. Y si hago lo mismo del otro lado, entonces voy a obtener la siguiente expresión. Que el pH para una sal anfótera, donde se cumplen todos estos supuestos que hemos venido realizando, va a ser igual a 1/2 de la pKa1 más 1/2 de la pKa2, ¿verdad? Y esto es otro supuesto que yo puedo tener, otra forma de calcular el pH, si se cumplen todos estos supuestos que están acá, que por supuesto que yo puedo justificar usar esta expresión si compruebo todas las suposiciones que he hecho hasta el momento. Esto sería para el cálculo del pH y de dónde se derivan estas expresiones y todas las suposiciones que las acompañan.